Bien, bueno, me alegra verlos. Algunos hace rato no los veía, esta mañana, incluyendo a mi esposa. Hace rato no los veía aquí y estoy agradecido con el Señor de que esta mañana pueda compartir con ustedes la palabra de Dios. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 54. Isaías, capítulo 54. Bueno, ya usted se estará preguntando, ¿y por qué estamos en Isaías 54? ¿Acaso no íbamos en el capítulo 27? Sí, tiene razón. Si usted ha sido diligente, ha tomado notas, ha estado aquí durante la serie de Isaías, eh, deberíamos estar hoy predicando el capítulo 27. Pero como el Señor nos sorprende y de Él son los planes, esta semana cambiaron algunos planes y eso tiene que ver con la predicación. Hoy el pastor Jonathan quería compartir con nosotros ese capítulo, pero él se sentía un poco mal de salud y se hizo la prueba de COVID, tenía COVID. Entonces, ayer yo recibí la noticia de que iba a predicar, perdón, el viernes. Entonces, gracias mi amor, estaba pidiéndole al Señor que me guiara porque quería compartir algo con ustedes y quería saber qué era lo que Dios quería que compartiera con ustedes, porque yo digo, bueno, el Señor hace esos cambios y quiere sacarnos de Isaías 27, ¿a dónde quieres llevarnos, Señor? ¿Qué quieres hablarnos? Y estuve orando, luchando en oración para encontrar ese pasaje, pero fue interesante que llegué otra vez a Isaías, ¿sí? No pude salir de Isaías. Pues no vamos a estar ni en el capítulo 27 ni 28, pero como ya les dije, vamos a estar en el capítulo 54 de Isaías. ¿Ya están ahí? Muy bien. Y vamos a hacer algo, el bosquejo es muy sencillo esta mañana y vamos a hacer algo muy práctico con este capítulo, con el capítulo, bueno, no todo el capítulo, vamos a estudiar los primeros 8 versículos del capítulo 54 de Isaías. Pero lo que quiero que hagamos es que veamos a la luz de este capítulo la relación que Dios tiene con su pueblo y cómo Dios quiere que mantengamos en mente esa relación, cómo quiere Dios que conservemos esa relación cuando pensemos en Él. ¿Qué relación deberíamos pensar? Porque algunos piensan en Dios como un padre, está bien. Otros piensan en Dios como un amigo, como el creador, como, en fin, hay diferentes formas de ver a Dios, ¿sí? Y yo creo que en este pasaje Isaías nos muestra una faceta de Dios como el esposo de un pueblo. Y quería enseñar este pasaje porque normalmente siempre tenemos la idea de que esto es una idea solamente del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, espero que podamos al final del pasaje entender un poco mejor lo que estoy diciendo. Y yo estuve, como ustedes saben, estuve unos días solo en casa, porque mi suegro falleció hace unas semanas ya y mi esposa estuvo en Bogotá. Y cuando uno está alejado de su esposa, quienes son casados, eh, empieza a valorar un poco más la relación con la otra persona. ¿Les ha pasado? ¿O solo me pasa a mí? Empieza uno como a extrañar más la persona y empieza a pensar, estoy casado, ¿cierto? Ella es mi esposa. Y empieza uno a meditar en esa relación y empieza a planear qué va a pasar cuando ella venga y cómo va a aprovechar mejor el tiempo y todas esas cosas bonitas que ocurren en la relación. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros tenemos en mente a Dios y lo vemos de una forma, pero nos acostumbramos a eso y dejamos de pensar lo hermoso de la relación que tenemos con Dios. Entonces a veces Dios nos saca de lo cotidiano precisamente para que apreciemos mejor algunas cosas, entre ellas la relación que tenemos con Él. Y es lo que quisiera que hoy hiciéramos a través de este capítulo, que pudiéramos apreciar mucho más la relación que Dios ha tenido con su pueblo a través de la historia. ¿Ok? Entonces vamos a leer los primeros versículos, los primeros 8 versículos de Isaías, el capítulo 54, y después de esto vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que eso sea de esta forma.
Isaías capítulo 54 y leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los hijos, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas. Refuerza, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias, como con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a entenderla, que podamos apreciar mucho más la relación que has querido preservar a través de la historia con tu pueblo, con tus hijos. Ayúdanos a realzar, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas con tu palabra. Perdónanos si muchas veces obviamos, Señor, con quién estamos hablando. Perdónanos si muchas veces no tenemos en cuenta, Señor, que tú eres el Santo, el Salvador, el Redentor, que nos dirigimos a ti, Señor, y que lo hacemos muchas veces ligeramente de palabras. Esta mañana, Señor, queremos pedirte, Señor, amorosamente, humildemente, Señor, que nos permitas escucharte a través de tu palabra, para que al salir de aquí, Señor, podamos aplicarla, para que podamos hacer los ajustes necesarios. Creemos que ella fue inspirada y que es útil, Señor, para redarguirnos, para corregirnos, y oramos que ese propósito se cumpla a través de la predicación. Que ninguna cosa, Señor, ni siquiera lo torpe del predicador, Señor, evite que esto ocurra en nuestras vidas. Oramos que tu Espíritu Santo, Señor, obre con poder entonces a través de tu palabra para tu propia gloria. Te pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Leídos esos versículos, lo primero que quiero que notemos que Dios desea en esta redacción o en esta forma en que Isaías habla de la relación entre Israel y su pueblo, es que hay una relación muy estrecha entre ellos. Ahora, yo estaba pensando un poco en esto porque a mí me gusta mucho aconsejar. Me gusta la consejería, pero una de las cosas por las que más, y especialmente la consejería prematrimonial, y bueno, ojalá que, voy a hacer aquí una cuña, ojalá que algún día podamos predicar sobre la necesidad de la consejería en la iglesia, porque tenemos la idea de que la consejería es cuando las cosas están mal, y eso es un error. La consejería tiene como propósito ayudarnos no solamente a reconstruir lo que está mal, sino también a evitar que estemos mal. Entonces también es preventiva. Cierro el paréntesis. Pero a mí me gusta mucho la consejería y una de las cosas que más, por las cuales me gusta aconsejar es cuando tengo que hablar a jóvenes que están pensando en el matrimonio. Me parece que este es el mejor campo, el mejor escenario para poder reconstruir o construir más bien, construir una imagen de la relación de Dios con su pueblo para que la pareja o los aconsejados puedan pensar en esta relación como motivo no solamente de inspiración, sino de base para la relación que ellos van a hacer. ¿Sí? Entonces me gusta mucho pensar en eso.
Y obviamente cuando lo hacemos, pues siempre recurrimos a diferentes pasajes, pero yo nunca he usado Isaías para dar consejos matrimoniales. Y estaba pensando en eso porque realmente en el Antiguo Testamento seguramente también necesitaban aconsejarse mutuamente. Y creo que de alguna forma algunos podrían hacerlo también a través del capítulo 54 de Isaías. Entonces vamos a ver a Isaías no solamente como un profeta, sino como un consejero hablando a Israel sobre los deseos de Dios y cómo Dios quiere ver esa relación entre el pueblo y sus hijos, entre el pueblo y él, entre Dios. Bien, entonces lo primero que nosotros encontramos aquí en la lectura es eso, es cómo Dios quiere, cómo quiere que veamos esa relación. Notamos un lenguaje que usa Isaías para referirse a esta relación que tiene Dios con su pueblo. Y tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento Israel era el pueblo de Dios en virtud al pacto que Dios había hecho por ellos. ¿Sí? Él establece un pacto que hace que este sea su pueblo y eso lo vemos a lo largo de la historia de Israel y lo hemos señalado en diferentes predicaciones, especialmente en Isaías. Ahora, el profeta en este punto de su ministerio lo que quiere hacer, porque brincamos del capítulo 27 al capítulo 54, hay grandes diferencias, pero ya en esta última parte del libro de Isaías lo que hace es otra vez poner la confianza del pueblo de Israel en donde debe estar, recordando quién es Dios para Israel. ¿Ok? Él quiere que, a pesar de que han pasado ha profetizado tanto de los juicios y de todo lo que vendrá por la desobediencia, por la rebelión, por la idolatría del pueblo, quiere al final de todo que ellos recuerden quién es su Dios. Y obviamente aquí hablamos nuevamente de la esperanza que Dios quiere que tenga. Entonces el profeta en este punto habla de eso. Y si notaron en el versículo 1, nuevamente voy a leer el versículo 1. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Y yo creo que si hay algo culturalmente vergonzoso en Israel era el hecho de no tener hijos. Y llamar a Israel una nación, un pueblo estéril, era vergonzoso para ellos, pero ellos sabían por qué. ¿Sí? Porque no dieron el fruto de la forma en que Dios esperaba. Y era vergonzoso saber para ellos que muchos se enteraran de que ellos tenían ese Dios y habían fracasado muchas veces en su intento de vivir y adorar a Dios como ellos esperaban. Esa no solamente es la historia de Israel, es la historia del pueblo de Dios a continuación, porque hemos fracasado. Ahora, lo maravilloso de todo eso es pensar que esa relación no está basada en nuestras obras, sino en las obras de Dios para que esa relación funcione. Y ahí es donde vemos la esperanza y la misericordia de Dios con este pueblo y con su iglesia actualmente. Entonces, eso es lo que quiere hacer el profeta. En los versículos 2 y 3, leámoslos nuevamente. Dice el versículo 2 y 3, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasas. Alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. Ahora, como en aquella época las tiendas, las habitaciones o las casas eran más bien carpas, entonces lo que está diciendo Isaías es que amplíen su hogar porque van a venir muchas otras naciones, porque van a ser fructíferas esas naciones. Entonces les anima al dar a conocer que sus linderos van a ser corridos, que van a tener que correrse sus linderos por causa de la descendencia que ellos van a tener. Y esto tiene que ver con las promesas que Dios había hecho desde Génesis capítulo 12, cuando Dios promete a Abraham una descendencia muy fructífera. Pero varias veces en la historia de Israel esto se había visto truncado, porque como ya les dije o como hemos visto, Israel había fracasado muchas veces en su intento de adorar y de vivir para Dios. Entonces, Isaías lo que está haciendo es animando otra vez al pueblo, recordándoles que esa relación que Dios tiene con su pueblo está basada en su propio pacto y que Dios va a mostrar misericordia con Israel y que finalmente va a cumplir sus propósitos. En el versículo 4, leamos ahora el versículo 4, el profeta dice de esta forma:
No temas, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Y ahí en ese versículo 4, el profeta habla como un consejero, ¿cierto? Y les recuerda a ellos que Dios va a quitar su vergüenza, ¿sí? La vergüenza por su pecado, o el oprobio, como dicen otras versiones, que va a quitar su oprobio, que va a quitar su vergüenza por el pecado que ellos habían cometido, que mayormente tenía que ver con su idolatría. Y ya se había dicho en el capítulo 25, cuando prediqué en el versículo 8, voy a solamente leer ese versículo, el capítulo 25, el versículo 8, que Dios iba a hacer eso. Cuando Isaías da esperanza nuevamente a Israel, dice, destruirá a la muerte para siempre y enjuagará a Jehová el Señor toda lágrima de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Sí? Y ellos tenían que recordar esto, que Dios iba a quitar la vergüenza de Israel. Dios iba a quitar esta vergüenza. Para Israel era vergonzoso nuevamente que las demás naciones supieran que ellos tenían un Dios y que no habían podido ser fiel a este Dios como ellos esperaban. Y cuando leemos en Ezequiel, los que han leído Ezequiel, el capítulo 16, hace una descripción detallada de cuán bajo llegó Israel, o especialmente Jerusalén, en su idolatría. Dice que su propia belleza fue su destrucción, porque tuvieron tanta confianza en sí mismos que terminaron alejándose de Dios. Pero Dios otra vez aquí en este capítulo muestra su misericordia y habla de que Dios va a borrar eso, y esto nos ayuda, nos reenfoca nuevamente en el perdón divino, en la confianza que debemos tener por la obra redentora de Dios, para que esto no sea un estorbo y no nos alejemos de Dios. Entonces, para Israel era vergonzoso que otros los vieran de esta forma. Y por eso en el versículo 4 lo dice de esa forma, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, de muchas de las cosas que Israel había hecho tempranamente que habían traído vergüenza a Dios. Y uno cuando va haciendo la lectura en Éxodo, uno piensa en eso muchas veces, ¿cierto? Como este pueblo, después de ver las maravillas de Dios, los prodigios de Dios, en cuestión de días ya estaban otra vez pecando y estaban otra vez quejándose y estaban haciendo cosas en contra de Dios. Y eso es algo que nosotros no entendemos desde nuestra perspectiva, pero hacemos lo mismo hoy en día. Pero ahora leamos los versículos 5 al versículo 8. Dicen ahora el versículo 5, porque tu marido es tu hacedor. ¿Ven el lenguaje que usa el profeta? ¿A quién le está diciendo eso? A Israel. Le dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces, esa relación está basada en que Israel es el pueblo de Dios y Jehová o Dios es el esposo o va a ser el esposo de ese pueblo. Y eso es lo que el profeta quiere que ellos tengan presente, que hay una relación estrecha por las promesas de Dios entre el pueblo e Israel, ¿sí? Que él es su marido. Ahora, yo no soy marido, pero bueno, yo soy marido, pero no experimento lo de una esposa, pero entiendo que cuando una esposa tiene un buen marido, eso le da algo de seguridad, ¿cierto? Algo de confianza. Porque ¿qué espera toda esposa? ¿O qué espera toda mujer cuando está anhelando casarse con un esposo? ¿Qué espera? Bueno, espera que haya un hombre que le brinde protección, espera que haya un hombre que lo guíe, espera que haya un hombre que lidere, ¿cierto? Eso es lo que espera, entre otras cosas, una esposa. Pues esa es la misma idea que debería tener Israel, que si Dios es el esposo de ese pueblo, Dios iba a seguir cuidando de ellos, Dios iba a seguir proveyendo para ellos, que Dios no había olvidado sus promesas y que ellos deberían trabajar en su relación con Dios. Y esa relación está basada en el perdón y en la misericordia de Dios. Por eso Dios habla de olvidarse del pecado de ellos, ¿sí? Y yo enseño esto en la consejería, no con Isaías, sino con el Nuevo Testamento, pero yo enseño esto en Isaías porque la relación del matrimonio está basada en actos de gracia, no en las obras del uno del otro.
Y esta es la misma relación que Dios salvaguarda entre nosotros, entre su pueblo y Él. Es una relación por gracia, o si no, no funcionaría. Porque cuántas veces, hablando de Israel como ejemplo, cuántas veces Israel fracasó. Y Dios no se divorció de Israel por sus fracasos. Él se mantuvo fiel a Israel y se ha mantenido. Y eso es lo que quiere Isaías resaltar aquí, que Dios sigue siendo Dios y que ahora Él es su esposo, quien cuidará de ella, quien sigue cuidando de ella, quien la va a guiar, quien quiere protegerla y quiere llevarla hasta el final. Ahora sigamos leyendo el versículo, ¿qué les dije? El versículo 5, ¿cierto? Que no lo terminamos de leer. Versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Señor de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. ¿Ven cómo ven el lenguaje que usa Isaías ahí? Leamos ahora el versículo 8. No leímos el 7, ¿cierto? Leamos el 7 y el 8. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Entonces, si tenemos que puntualizar en algo, en lo que está basada esta relación, es en un acto de misericordia de parte de Dios para que esta relación entre Dios y su pueblo funcione como debe ser. Y eso lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, las misericordias de Dios constantemente sobre un pueblo que fue rebelde, sobre un pueblo que olvidó quién era Dios o quién debía ser Dios para ellos. El profeta habla de Dios como un esposo entonces, como un marido hacedor, un redentor, quien muestra misericordia a Israel, quien la llama una esposa afligida. Y claro, Israel en algún momento tuvo esa sensación de estar sola, pero el profeta dice que eso es por un breve momento. ¿Sí? Y eso comparado con el tiempo o los planes de Dios en la eternidad, en realidad es un breve momento. Cuando, por ejemplo, Israel tuvo que ir al exilio, cuando Israel fue cautiva por los babilonios, entonces estos momentos seguramente Israel se sintió como una esposa afligida, una esposa abandonada, pero el profeta le dice que estos son breves momentos porque Dios la recogerá en su misericordia y cumplirá los planes que tiene con Israel, los planes futuros de los que hablamos hace unas semanas atrás. Entonces, Dios en su misericordia le ayuda a ver a este pueblo cuál es la relación entre ellos y él. Ahora, al revelarse como un esposo, Israel no solo tenía que ver a Dios como un redentor, sino como un esposo que ama bajo un pacto a su esposa, cuida de ella, la sustenta y la dirige amorosamente, como lo haría un buen esposo. Esto, ¿recuerdan la canción que creo que fue la segunda? En esto conocemos el amor de Dios. ¿Cómo conocemos el amor de Dios? ¿Sí? Y creo que debemos formularnos una pregunta ahí. Pero Dios mostró su amor, como dice la canción o como dice Pablo en Romanos 5:8, que de esa manera Dios mostró su amor, pero ¿cómo muestra su pueblo amor hacia Él bajo ese mismo pacto al saber que Él es el esposo del pueblo? ¿Cómo muestra el pueblo, cómo muestran sus hijos ese amor hacia Dios? Y creo que no hay otra forma de mostrarlo mejor que entendiendo que estamos bajo un pacto y que ese pacto es un compromiso. Un compromiso entre Dios y su pueblo, que Él ha sellado, porque Él ya hizo su parte. Él ya selló ese pacto de compromiso, ese pacto hacia su pueblo. Ahora, ¿cómo se ve eso en el Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento hablamos mucho de eso, de la novia de Cristo, ¿cierto? Varias veces o un sinnúmero de veces hemos hablado de la esposa de Cristo o la novia de Cristo. ¿Han escuchado eso antes? Ahora, el problema con esa frase es que nunca la vamos a encontrar en la Biblia. O sea, usted nunca va a encontrar en la Biblia que la iglesia es la novia de Cristo, pero lo decimos.
porque el concepto sí es claro en la Biblia. O sea, los pasajes están, aunque no está la descripción hecha de esa misma forma, ¿sí? Y vamos a mirar algunos de esos pasajes donde Pablo nos ayuda a aclarar ese concepto de una forma más amplia. Ahora, lo malo muchas veces de afirmar eso es que si no tenemos en cuenta lo que la Biblia dice, pues vamos a terminar diciendo cosas incorrectas, ¿sí? En primer lugar, porque a veces nos confundimos con los términos, que habla de la iglesia como la esposa y en otras circunstancias dice que la esposa, que es la novia, ¿cierto? Obviamente, antes de ser la esposa, ¿qué debería ser? La novia. Entonces, la pregunta que debemos hacernos en este momento, ¿somos la novia o la esposa? Si nos referimos a la iglesia como la novia. ¿Somos la novia o la esposa? Y está bien decir que es la novia y está bien que es decir la esposa, pero cuando estamos diciendo que es la esposa, seguramente tendremos que referirnos al futuro, porque recuerde que estamos esperando a Cristo para luego celebrar unas bodas donde va a haber una cena, ¿ok? Entonces, esta imagen de la esposa de Cristo es solamente para recordarnos esa relación que ha tenido Dios desde el Antiguo Testamento con su pueblo, que es una relación de él como esposo y de nosotros como la novia. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora veamos algunos de esos pasajes en el Nuevo Testamento para poder entender que el pueblo de Dios ya no se limita por una sola nación, sino por todos aquellos que confiesen a Cristo como su Salvador y ahora hacen parte del pueblo de Dios o de la novia que será la esposa. Bien, Pablo dice en Efesios, el capítulo 2, este es un pasaje muy clave en lo que acabo de decir. Efesios capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer los versículos 12, 13 y 14. Dice Pablo en esa carta: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Miren lo que Pablo está diciendo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era la condición de cualquiera que no era un creyente, que no había puesto su fe en Cristo. Pero, dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿cómo? Ahí está el pacto. El compromiso de Dios fue haber entregado a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en la cruz, resucitara al tercer día y hoy estuviera intercediendo por su iglesia, la novia. Entonces dice, cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, cuando hablamos de un pueblo, estamos hablando de uno solo, no estamos hablando de judíos y gentiles, sino de una sola novia que representa a todos los creyentes de toda la historia que van a ir a esas bodas del Cordero. ¿Ok? Entonces, la próxima vez que pensemos en Dios, tenemos que pensar que si somos la novia, estamos comprometidos con la novia, perdón, con el novio. Estamos comprometidos. Y yo he escuchado varias veces, especialmente a los jóvenes, que les hacen esa pregunta, ¿cierto? Y yo sé que usted no va a levantar la mano, pero le preguntan, ¿tiene novia? ¿Está comprometido? Es una pregunta que cuando joven uno escucha, ya no la escuchamos los que estamos casados, espero. Pero la próxima vez que responda a eso, pues va a tener que decir que sí, que su compromiso, que tiene un compromiso y que está comprometido con Cristo, con Dios. Porque si usted ve esto como Isaías lo estaba viendo, que él es la esposa del pueblo, de la misma forma Pablo afirma que nosotros, la iglesia, somos la novia que estamos aguardando que Cristo venga para celebrar esas bodas y ya estamos comprometidos como cristianos. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Primero porque no estamos solteros, ¿sí? O sea, y podemos de alguna forma experimentar, esto es bueno para los solteros, experimentar el matrimonio sin haberse casado. ¿Qué tal? ¿Cómo lo experimenta? Porque es un compromiso que tiene que existir entre el pueblo de Dios y Dios mismo. Si no hay un compromiso entre los hijos de Dios y Dios, pues entonces no hay una relación correcta. Ahora, voy a darles una clave a los solteros aquí. Apunten esto. Si usted quiere tener una buena esposa a futuro o un buen esposo, entonces mire la relación de esa persona con su iglesia. O sea,
¿Cómo es él como creyente? Si está comprometido con su iglesia. Porque seguramente si está comprometido ha entendido que él es parte de la novia de Cristo y que está aguardando ese matrimonio. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Solteros? Los que están casados ya está bien, pero ¿los solteros no entendieron eso? ¿Sí? Si podemos entender eso, entonces vamos seguramente a aprovechar mucho más nuestra vida como creyentes en este mundo. Porque muchas veces desdibujamos la relación que Dios nos ha dado, que es una relación de novios, ¿sí? Que estamos comprometidos con Cristo. Y yo, a mí me molesta pensar eso, pero hay muchos cristianos que piensan que están en unión libre con Cristo. ¿Sí? ¿Qué es la unión libre? Una relación en donde no hay compromiso, así se reduce. O a eso la reduzco yo. Una relación en la que no hay compromiso. Pero una relación de compromiso, entonces conlleva un pacto. Y eso es lo que hace que esa relación funcione bien. Donde Cristo está en medio de esa relación, pues el pacto va a funcionar. ¿Sí? De hecho, los matrimonios, esto es para los casados, los que llevan años de casados, la razón por la que su matrimonio debería estar funcionando bien es porque Dios ha sellado ese pacto entre usted y esa mujer o ese hombre. Y eso hace que el matrimonio funcione correctamente. No en aras solamente de que aguanten a través de los años, sino que el matrimonio cumpla el propósito por el cual fue creado, que es llevar gloria a Dios y mostrar la relación entre Dios y su pueblo. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Y yo creo otra vez que por eso es importante como reajustar cuál es nuestra relación, cuál es nuestro compromiso con el Señor. Si entendemos eso, seguramente vamos a sacar mucho más provecho y vamos a tener que cuestionar algunas cosas que hacemos desprendidamente de la iglesia, como si la iglesia simplemente fuera una relación ordinaria que tenemos con cualquier otra entidad. No, este es un organismo vivo, la iglesia es un organismo vivo donde la cabeza es Cristo, nosotros somos los miembros y hay una relación entre nosotros y Dios, ¿ok? Que requiere un compromiso. Pablo lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 23. Ese es el pasaje más famoso en donde él, por ejemplo, compara a los maridos con Cristo y a las esposas con la iglesia. Y no voy a leer el pasaje porque es un pasaje, son 10 versículos ahí, desde el versículo 22 al versículo 33. Hay otro pasaje que sí quiero leer porque seguramente no es muy conocido, de 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Mire cómo Pablo les dice aquí a los hermanos en Corintios. 2 de Corintios capítulo 11. ¿Están ahí? Capítulo 11 y vamos a leer el versículo 2 del capítulo 11. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Cuál era la idea que tenía el apóstol Pablo en ese versículo? Pues que la novia, quien estaba desposada, y ahora déjeme hacer otro paréntesis para entender algo del desposamiento, que es lo mismo que ocurre cuando hablamos de María y José. Cuando leemos en los evangelios que María estaba desposada de José, esa es la relación más cercana a un noviazgo. No usa la palabra noviazgo, pero es un compromiso previo al matrimonio que se va a consumar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, es la razón por la que José estaba preocupado, porque José supo que María iba a tener un hijo y dijo, yo estoy desposado con ella. La ley decía que si eso ocurría, pues debían apedrear a la mujer. ¿Sí? Y es cuando el ángel aparece y le da tranquilidad a José diciéndole que es una obra del Espíritu Santo. Pero lo que quiero que entendamos era que ya había un compromiso entre José y María. Ya había un compromiso y esa es la palabra desposamiento que se usa varias veces en la Biblia. Entonces, cuando Pablo la usa, también tiene en mente la relación entre su pueblo o la iglesia en este caso con Dios, diciéndole que él iba a guardar, ¿cómo dice el versículo otra vez? Dice,
veamos otra vez el versículo, dice, con un solo esposo para presentarnos como una virgen para Cristo. Y Juan en Apocalipsis habla de eso con más detalles, de que esta iba a ser una virgen ataviada, sin manchas, sin arrugas. ¿Recuerdan eso? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pues en el momento de la boda. Entonces Pablo tiene esa idea no solamente cuando habla a los Efesios en el capítulo 5, sino aquí cuando está hablando también a los hermanos en Corinto. Y si notan ahora de dónde saca esa idea Pablo, no es una idea suya. Es una idea que los israelitas también traían, que entendían que Dios era su esposo y que había una relación entre ellos especial y Dios. Eso lo tenían ellos claro. Bien. Y luego, pues, la cita de Apocalipsis capítulo 21, donde da muchos más detalles. Y quiero no leer todo el capítulo, pero me gustaría leer algunos versículos de Apocalipsis capítulo 21. Para que veamos cómo Juan usa esa imagen ahí en el capítulo 21 de Apocalipsis. Vamos a leer unos 3 versículos de aquí del capítulo 21. Leamos el versículo, para empezar el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto hablando de la última morada en la que iba a estar la esposa, que era la nueva Jerusalén. Y Juan ve descender la nueva Jerusalén, obviamente junto con la esposa, que es, en este caso ya se celebró la boda. Ahora brinquemos al versículo 9 del mismo capítulo. Versículo 9. Dice Juan aquí, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Miren el versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y chévere que tuviéramos el tiempo para ver todos los detalles cronológicamente, cómo va a ocurrir todo eso. Pero el final de esta boda es que Dios va a llevar a su esposa a morar en una nueva casa que se llama la Nueva Jerusalén. Es lo que Juan está describiendo ahí en Apocalipsis. ¿Todo por qué? Porque Dios hizo un compromiso con su pueblo y a través de la historia Él nos añadió a ese pueblo y ahora somos un solo pueblo quienes esperamos el grandioso día cuando nuestro Redentor venga para celebrar esas bodas con el Cordero. Mientras tanto tenemos que pensar que estamos comprometidos. ¿Con quién? Con el Señor, con Cristo. Ahora, ¿cómo mostramos entonces ese compromiso? Estos pasajes yo creo que son suficientes para ayudarnos a ver que la historia de Israel tiene mucho que ver con nosotros, ¿sí? Que ya no somos judíos y gentiles, sino que somos un solo pueblo, como lo dijo Pablo ahí en Efesios, que somos un solo pueblo, ¿sí? Y que ese pueblo tiene la misma responsabilidad de mantener una relación viva con el Señor. Ahora, en estos días, como les dije, al estar solo, sin mi esposa y a propósito sin mis hijos, pues no hay una forma de nutrir bien esa relación, ¿cierto? Y uno hace varios intentos por llamar y por escribir y todo, pero no es lo mismo que cuando intencionalmente uno está trabajando para que la relación esté bien y cumpla el propósito de agradar a Dios. Eso es precisamente lo que Dios quiere. Que pensemos de forma intencional que nosotros somos la novia de Cristo y que qué tenemos que estar haciendo para promover, para avivar esa relación entre Dios y nosotros como sus hijos, como su pueblo esperado. Tengo que admitir que, bueno, hagámonos primero esta pregunta. ¿Podríamos decir que como creyentes estamos comprometidos con Cristo? Es una respuesta para usted. Usted dice, yo estoy comprometido con mi Salvador. Y si usted encuentra que la respuesta es que sí, mi pregunta es cómo usted muestra ese compromiso. Ahora, si encuentra que la respuesta es no, hoy puede cambiar eso y comprometerse con el Señor. Porque en esa canción que me encantó, esa canción otra vez, Él dice lo que Él hizo por nosotros.
Ese es el compromiso de Cristo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. ¿Y cuántas veces hemos escuchado que Él quiere que nosotros demos nuestra vida? No sacrificando nuestra vida, sino que la vivamos para Él en gloria. Ahora, nuevamente a la pregunta. ¿Podemos decir que estamos comprometidos con Cristo? ¿Que su iglesia, que la iglesia Impacto Bíblico está comprometida con Cristo? Porque no es algo que hacemos individualmente como creyentes, ¿sí? De hecho, a veces he escuchado esto y es una corrección que hay que hacer muchas veces, o a quien se lo han dicho también, muchas veces consejeros o pastores equivocadamente dicen a una mujer soltera que ella está casada con Cristo, que Él es su esposo mientras consigue un esposo. Bueno, eso no es exactamente correcto. ¿Por qué? Porque Cristo no se casó con un individuo, se casó con un pueblo o se va a casar con un pueblo, ¿ok? Entonces es algo colectivo, no es algo individual. Usted no puede decir, ah, no, yo estoy bien, mi relación con el Señor está súper maravillosa, estamos súper cool. No, si no está colectivamente trabajando para que eso ocurra, ¿ok? Por eso Él nos ha puesto dentro de un pueblo y nos ha puesto dentro de una iglesia, porque es a través de la iglesia que podemos mostrar el amor a Dios. No es en su casa viendo la novela, no es en su casa haciendo otras cositas, que usted es muy juicioso, que mantiene la casa limpia. No, no es haciendo su trabajo como un buen esposo. No, como cristiano es a través de su iglesia que mostramos el amor a Dios y el compromiso que tenemos al Señor. Porque es aquí donde hacemos las misiones, es aquí donde adoramos a Dios colectivamente, es aquí donde podemos extender el reino de Dios cuando lo predicamos, cuando lo aprendemos, cuando lo enseñamos. Es aquí como iglesia que tenemos muchas oportunidades para poner al servicio de Dios los dones que Él nos ha puesto a nosotros para su propia gloria. Entonces no podemos decir simplemente que, no, sí, yo soy un cristiano comprometido, pero vivo como un cristiano que está en unión libre. No, no existe esa categoría de cristianos viviendo como en unión libre. O estás comprometido con Cristo o estás comprometido con el mundo. Esa es la realidad. Y tienes que pensar si tu compromiso es con el Señor o no. Ahora, ¿cómo vas a saber con qué estás comprometido? Bueno, mira cómo vives. Yo creo que solamente falta examinar a otros. Pregúntale a tu esposa, ¿tú crees que yo vivo como una persona comprometida con mi Salvador? Hágale la pregunta a su esposa. Y la esposa hágale la pregunta a su esposo. Creo que los esposos entienden bien esto del compromiso, ¿cierto? Y los más jóvenes debemos aprender o deben aprender cómo es este compromiso, pero lo podemos hacer a través de la iglesia, hermanos. Y para los que tienen hijos jóvenes, enseñen este compromiso a sus hijos dentro de la iglesia. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos como iglesia? Esto no es solamente una religión, esto no solamente son tradiciones. Esto es por una relación personal con un Salvador, con un Redentor que dio a su Hijo Cristo por nosotros. Es por eso que hacemos lo que hacemos y somos quienes somos en Cristo Jesús. Entonces, la próxima vez que usted piense en la relación que usted tiene con Dios, no solamente piense que es su papito, como algunos le dicen, ¿cierto? Es que Él es mi papá Dios. Eso suena bonito. Pero incluso si habláramos de papá Dios, tendríamos que hablar que un papá también disciplina, un papá corrige, un papá exhorta, pero la figura o la imagen de un esposo es alguien a quien tenemos que rendirle sometimiento, alguien que nos va a guiar, alguien que nos va a cuidar, alguien de quien dependemos. Eso es lo que Dios quiere y esa es la forma en que Dios quiere que lo veamos a Él. Y por eso es tan importante que los cristianos podamos disfrutar de esa relación tan especial. ¿Saben? No hay una relación tan íntima entre los humanos que la relación entre esposos. Yo en estos días he visto por lo menos 2 personas que se casaron y perdieron a su esposo o a su esposa. Y he tenido que meditar mucho en eso. ¿Y saben lo difícil que es esto? Es como partir a la persona literalmente por la mitad. Porque cuando Dios une a estas 2 personas, los llama uno. Dios los unió. Y luego la separación que Dios hace cuando cuando una de las personas muere, es algo duro. Y yo he tenido que vivir eso de cerca con mi suegra y otras personas. Y uno siente más de cerca eso porque uno tiene una esposa. Y uno dice, wow, que esto no ocurra. ¿Sí?
Pero esa relación solamente es una imagen de la imagen que debemos tener de Dios con su pueblo. Porque aunque esa relación es maravillosa, la de ser esposo o esposa, eso es maravilloso, solamente es hasta que la muerte nos separa. Pero la relación entre su pueblo y Dios es eterna. Es una relación eterna, hermanos. Eso es espectacular. Dios va a ser nuestro esposo como iglesia eternamente. Y eso habla de el esposo soñado por cualquier mujer o por cualquier novia. Perfecto, amoroso, como lo sueñan muchas de las jovencitas. ¿Sí? El príncipe azul, el rey de reyes, el señor de señores. Y esa es la imagen que tenemos que tener de nuestro Dios. Entonces, si usted hace parte del pueblo de Dios, si usted hace parte de la iglesia, tiene que pensar cuál es su compromiso con la iglesia. ¿Cómo sabe usted que está comprometido como novio con Cristo y que realmente está aguardando ese momento de las bodas del Cordero? Ahora, déjeme decir algo más. Si uno llega a pensar otra vez que hay otra forma de concebir esta relación, como dije, de pronto en unión libre o simplemente haciendo esfuerzos mínimos por hacer algunas cosas externas que no genuinamente tienen que ver con el corazón del creyente, puede ser que usted esté confundido en cuanto a su relación con Dios. Y la razón es que posiblemente usted no sea salvo. Y por eso le cuesta tener una relación con Dios, por eso le cuesta someterse a Dios. Yo puedo hacer muchas cosas para mi esposa, pero estoy seguro que no voy a hacer esas cosas con ninguna otra mujer, porque hay un compromiso entre ella y yo, que Dios lo selló, en el que Dios está obrando. Y así debe ser el creyente. En el creyente también debe existir ese compromiso que viene por algo que Dios ha hecho. El resultado de ese compromiso es porque Dios ha sellado ese compromiso y Él es parte del compromiso. ¿Sí? O quizás la razón es porque no ha entendido cuál debe ser su responsabilidad. De pronto sí es creyente, pero no ha entendido cuál es su responsabilidad. Hermanos, no dejemos de pensar en los beneficios de tener a Dios como el esposo futuro de la iglesia o a Cristo como el esposo de la iglesia. No dejemos de pensar en eso. ¿Sí? Porque un esposo ama, protege, cuida, sustenta y lidera a su esposa. Ahora, como iglesia tenemos que trabajar en eso. ¿Cómo nos vamos a someter más a Cristo? ¿Cómo vamos a pedirle a Dios que nos guíe para las siguientes cosas que queremos hacer? ¿Sí? Porque no podemos decir, no, Él es nuestro esposo y simplemente actuamos en una dirección, no le pedimos consejo a Él, no le pedimos aprobación a Él, no dejamos que Él lidere esta iglesia. Cristo quiere liderar nuestras vidas. Él quiere ser el Señor de nuestras vidas, no solamente nuestro Salvador. Y lo hace porque Él es el esposo prometido. Hermanos, si no puede vivir con esto, es muy difícil que usted entienda entonces la eternidad. Porque en la eternidad vamos a vivir así, de esta forma, en una nueva Jerusalén donde Él va a estar reinando y nosotros vamos a estar sometidos bajo su señorío para que Él sea glorificado. La verdadera iglesia, que es la novia de Cristo, nunca estará distraída de quién es su esposo. Siempre estará enfocada en los asuntos del reino de Dios. Eso es lo que hace una buena esposa, ¿cierto? Enfocarse en su marido y hacer todo para que su marido haga bien su trabajo. Eso es lo que como iglesia debemos hacer. Enfocarnos en el reino de Dios para que Él traiga más gloria a su nombre y nos use para su gloria. Es algo que Él solamente puede hacer. Hermanos, oremos al Señor que Él nos ayude. Pensemos en esa relación que tenemos con Dios. Piense nuevamente que usted está comprometido. No hay un anillo de por medio, pero hay una cruz que nos recuerda ese compromiso. Hay una cruz que nos recuerda ese compromiso. Y si usted está comprometido con Cristo, gócese en esta esperanza que tenemos, que Cristo vendrá, que Él vendrá por su iglesia para celebrar unas bodas. Y hay una cena también, ¿cierto? Cada buen matrimonio tiene su buena cena, ¿cierto?
pero esta cena va a ser la cena de las cenas al lado del Cordero, celebrando las bodas del Cordero. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser parte de eso. Pero mientras aguardo ese momento, quiero vivir para Él, comprometido en este mundo para su iglesia o a través de su iglesia para su gloria. Espero que usted también piense de la misma forma. Cierre sus ojos y oremos. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Es maravilloso ver que tú eres el mismo Dios de los israelitas, que eres el mismo Dios que trajo esperanza a los israelitas, el mismo Dios que cuidó de ellos, que les enseñó amorosamente, el mismo Dios que los perdonó, que mostró su misericordia. Gracias, Señor, porque podemos verte hoy en nuestras vidas y ver el sacrificio de tu Hijo Jesús y entender, Señor, mejor lo que has hecho por nosotros. Gracias por unirnos a ese pueblo, Señor, porque hoy podemos tener la misma esperanza, Señor. Padre, quiero pedirte si hay aquí alguien que no tenga esa confianza, que no tenga esa relación contigo, con tu Hijo Jesucristo, que de alguna forma piense que está bien, Señor, simplemente porque está coqueteando contigo, pero no hay una relación real, seria contigo. Señor, te pido que esa persona pueda entender hoy que la única forma de que esto sea una realidad es entendiendo que somos pecadores, que necesitamos tu gracia, tu misericordia, tu perdón, y que lo has ofrecido a través de tu Hijo Jesucristo, que así mostraste tu amor. Si ese es tu caso, dile al Señor gracias. Si tu caso es que necesitas pedirle perdón a Dios por tus pecados, porque has sido idólatra, porque le has fallado a pesar de que Él se ha mostrado como el esposo, hoy quiere Él quiere que sepas que ha sido por un corto tiempo y que ese tiempo termina hoy. Ve a Él en arrepentimiento, pídele perdón, acércate a Él. Él quiere cuidar de ti, Él te quiere guiar, Él quiere cuidar esta iglesia y que tú seas parte de una de ellas para que experimentes su amor incondicional, para que experimentes tu gracia y para que tengas la esperanza de la eternidad al lado del Salvador. Gracias, Señor, por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para que como iglesia podamos cada día someternos más a tu voluntad, que como iglesia podamos llevar más gloria a tu nombre. Permite, Señor, que los ministerios que has puesto aquí en la iglesia, Señor, retomen sus tareas, Señor, de edificar la iglesia, Señor, y de alcanzar a los perdidos, Señor, de ser heraldos del evangelio, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos como iglesia, Señor, para poder cumplir con estos propósitos. Anhelamos, Señor, ese día en que estemos celebrando esta boda y esperamos, Señor, mientras tanto que podamos llevarte a ti toda la gloria a través de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Amén.